Amados hermanos y hermanas, a todos los que están con nosotros en esta escuela de educación cristiana, vamos a comenzar en este día con nuestra lección. Les pido primeramente que hagamos una oración y posteriormente vamos a leer la Biblia en Jueces capítulo 14 y Jueces capítulo 15. Vamos a orar. Padre, en esta tarde te damos gracias por tu presencia, por tu bendición, porque tú estás con nosotros. Espíritu Santo, enséñanos. Espíritu Santo, habla a tu pueblo, que todos los que están conectados y los que se conectarán en otro momento, Señor, puedan ser bendecidos y puedan aprender de tu palabra. Gracias, Dios. Amén. Muy bien, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy y les voy a invitar para que abran su Biblia en Jueces capítulo 14 y Jueces capítulo 15. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Sansón bajó un día al pueblo de Timná y se fijó en una mujer filistea, y cuando regresó a casa se lo contó a sus padres. Les dijo: por favor, quiero que hagan todos los arreglos para casarme con una mujer filistea que vi en Timná. Pero sus padres le dijeron: ¿para qué tienes que ir a buscar esposa entre esos filisteos paganos? ¿Acaso ya no hay mujeres entre nuestros parientes o entre todos los israelitas? Sansón respondió: esa muchacha es la que me gusta y es la que quiero que me consigan como esposa. Sus padres no sabían que era el Señor quien había dispuesto que todo esto fuera así, pues estaba buscando la ocasión de atacar a los filisteos, que en esta época dominaban a Israel. De modo que Sansón y sus padres fueron a Timná. Cuando Sansón llegó a los viñedos de la ciudad, un león joven lo atacó rugiendo. Entonces el Espíritu del Señor se apoderó de Sansón, que a mano limpia hizo pedazos al león, como si fuera un cabrito, pero no les contó a sus padres lo sucedido. Luego fue y habló con la muchacha que le había gustado. Unos días después, cuando Sansón volvió para casarse con la muchacha, se apartó del camino para ir a ver el león muerto y se encontró con que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Raspó el panal con las manos para sacar la miel y se la fue comiendo. Cuando se encontró con sus padres, les dio miel y comieron, pero no les dijo que la había sacado del león muerto. El padre de Sansón fue a ver a la muchacha y Sansón dio allí una fiesta, según se acostumbraba entre los jóvenes. Pero los filisteos le tenían miedo. Llevaron 30 amigos para que estuvieran con él. A estos 30, Sansón les dijo: les voy a decir una adivinanza. Si en los 7 días que va a durar la fiesta me dan la respuesta correcta, yo les daré a cada uno de ustedes una capa de lino fino y una muda de ropa de fiesta. Pero si no dan con la respuesta, cada uno de ustedes me tendrá que dar a mí una capa de lino fino y una muda de ropa de fiesta. Y ellos le contestaron: dinos, pues, tu adivinanza. Somos todos oídos. Sansón recitó el acertijo: del que comía salió comida, del que era fuerte salió dulzura. 3 días después, ellos no habían logrado resolver la adivinanza, así que al 4.º día le dijeron a la mujer de Sansón: procura que tu marido nos dé una solución de su adivinanza, pues de lo contrario te quemaremos a ti y a la familia de tu padre. Parece que ustedes nos invitaron solo para quitarnos lo que es nuestro. Entonces ella fue a ver a Sansón y llorando le dijo: tú no me quieres, tú me odias. Le has propuesto una adivinanza a mis paisanos, pero a mí no me has dado a conocer la respuesta. Y Sansón le contestó: si ni a mi padre ni a mi madre se lo he dicho, mucho menos te lo voy a decir a ti. Pero ella siguió llorando junto a él los 7 días que duró la fiesta.
Y tanto le insistió que, por fin, al séptimo día, le dio la respuesta. Entonces ella fue y se la dio a conocer a sus paisanos. Al séptimo día, antes de que el sol se pusiera, los filisteos fueron a decirle a Sansón: nada hay más dulce que la miel, ni nada más fuerte que el león. Sansón les respondió: solo porque araron con mi ternera pudieron dar con la respuesta. Enseguida el espíritu del Señor se apoderó de Sansón. Entonces Sansón fue a Ascalón y mató a 30 hombres de aquel lugar, y con la ropa que les quitó pagó la apuesta a los que le habían resuelto la adivinanza. Después volvió furioso a casa de su padre, y su mujer le fue dada a uno de sus amigos. Capítulo 15. Pasado algún tiempo, durante la cosecha del trigo, Sansón fue a visitar a su mujer y le llevó un cabrito. Al llegar dijo: voy a entrar a ver a mi mujer en su cuarto. Pero el suegro no lo dejó entrar, sino que le dijo: yo pensé que ya no la querías, así que se la di a uno de tus amigos. Sin embargo, su hermana menor es más linda que ella. Tómala en lugar de la mayor. Pero Sansón le contestó: ahora sí, que no respondo del mal que yo les haga a los filisteos. Entonces fue y atrapó 300 zorras, las ató por el rabo de 2 en 2, y a cada una como par le amarró una antorcha entre los rabos. Luego prendió fuego a las antorchas y soltó las zorras en los campos sembrados de los filisteos. De ese modo quemó el trigo que ya estaba amontonado y el que todavía estaba en pie, y hasta los viñedos y los olivares. Los filisteos se pusieron a averiguar quién lo había hecho, y cuando supieron que había sido Sansón, en venganza de que su suegro, el Timmateo, le había quitado a su mujer y se la había dado a su amigo, fueron y quemaron a la mujer y a su padre. Entonces Sansón dijo: ya que ustedes se portan de esa manera, juro que no descansaré hasta que me haya vengado de ustedes. Y los atacó con tal furia que no les dejó hueso sano. Después se fue a vivir a la cueva que está en la peña de Etam. Los filisteos vinieron y acamparon en Judá, extendiéndose hasta Leí. Y los de Judá les preguntaron: ¿por qué han venido a pelear contra nosotros? Y ellos le contestaron: hemos venido a capturar a Sansón para que pague lo que ha hecho. Al oír esto, 3,000 hombres de la tribu de Judá fueron a la cueva de la peña de Etam y le dijeron a Sansón: ¿sabes que los filisteos son más fuertes que nosotros? ¿Por qué nos has puesto en esta situación? Sansón les contestó: yo no he hecho más que pagarles con la misma moneda. Entonces ellos le dijeron: pues nosotros hemos venido a capturarte para entregarte a los filisteos. Sansón respondió: júrenme que no me van a matar ustedes mismos. Y ellos le aseguraron: no, no te vamos a matar, solo queremos capturarte y entregarte a los filisteos. Entonces lo ataron con 2 sogas nuevas y lo sacaron de su escondite. Cuando llegaron a Leí, los filisteos salieron a su encuentro gritando de alegría, pero el espíritu del Señor se apoderó de Sansón y rompió las sogas que le sujetaban los brazos y las manos, como si fueran cordeles de lino quemados. Luego tomó una quijada de asno que había por allí y aún no estaba reseca, y con ella mató a 1,000 filisteos. Después dijo: con la quijada de un asno hice 1 y 2 montones, con la quijada de un asno a 1,000 hombres maté. Después arrojó la quijada y por eso aquel lugar se llama Ramat Leí. Y como Sansón tenía muchísima sed, llamó al Señor y le dijo: ¿cómo es posible que me hayas dado esta victoria tan grande para ahora dejarme morir de sed y en manos de estos paganos? Entonces Dios abrió el hoyo que hay en Leí y Sansón bebió del agua que brotaba del hoyo y se sintió reanimado. Por eso al manantial que hasta la fecha está en Leí se le llamó En
Aroqué. Sansón fue caudillo de Israel durante 20 años, en la época que los filisteos dominaban la región. Bueno, acabamos de leer este pasaje de la Escritura y vamos a comenzar hablando, ¿verdad?, de la historia de Sansón. En la clase anterior vimos, ¿verdad?, cómo es que Dios le da la promesa a los padres de Sansón, ya que la esposa de Manoa no podía tener hijos. El tema de esta lección o de estos dos capítulos se le ha titulado Un error tras otro. Y vamos a mirar, en primer lugar, el contexto de la familia de Sansón. La familia de Sansón era una familia judía, creyentes en el Dios poderoso, en el Dios Jehová. Esta familia experimentó el milagro de la vida, pues la esposa de Manoa, como dije antes, era una mujer estéril. Dios es un Dios de milagros, es un Dios poderoso. Al mismo tiempo, esta pareja era una pareja que fue sensible a la voz de Dios. Una pareja que buscaba continuamente la presencia de Dios. Ellos vivían en Sora, lugar que pertenecía a la tribu de Dan. Durante 40 años, los israelitas habían sido oprimidos por los filisteos. Mucho tiempo, ¿verdad? Creo yo que la familia, los padres de Sansón, fueron hombres, ¿verdad?, muy temerosos de los filisteos. Y yo creo que ellos oraban a Dios por un libertador. Y Dios, en sus planes divinos, ¿verdad?, les escogió a ellos para poder cumplir su promesa de mandarles un Salvador. ¿Okay? Dios tenía un propósito claro para esta familia, pero también para toda la nación. El nombre de Sansón significa pequeño sol. También algunos lo traducen como fuerte. Dios, hermano, siempre tiene un propósito en las familias. Bien, los filisteos, una nación que emigró del sur de Grecia y se establecieron en Canaán. Esto lo puede usted corroborar en Génesis capítulo 26, versículo 1. Los filisteos eran llamados el pueblo del mar o los pueblos del mar. Bien, continuemos entonces. Sansón, desde pequeñito, fue un niño muy bendecido. Dice Jueces capítulo 13, versículo 24, que el niño crecía y el Señor le bendecía. Versículo 25 del capítulo 13 dice también, el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él. Desde que Sansón era un niño, Dios estaba presente en él. Sus padres juegan un rol muy importante, pues ellos le transmitieron su experiencia en el conocimiento de Dios. Sansón era un niño, un adolescente que creció en el conocimiento de la enseñanza, de la doctrina, de la historia, de todo lo que Dios había hecho en su pueblo. Bien, veamos el primer error de Sansón, ya que este tema se llama un error tras otro. Podemos aprender mucho acerca de la historia de Sansón y podemos ver que el primer error que Sansón cometió fue fijarse o enamorarse de una mujer filistea. Vea usted, hermano, es importante, ¿verdad?, que nuestros jóvenes, que nuestros hijos, mientras están solteros, puedan tener una guía, una instrucción, una mentoría de parte de sus padres. Pero bueno, por otro lado, también es importante que ellos tomen las decisiones correctas. Vean lo que dice el texto bíblico, ahí en Jueces capítulo 14, lo acabamos de leer, y dice, el versículo 5 me parece, y dice, y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame por mujer, porque ella me agrada. Tómame a esta por mujer, porque ella me agrada. Bueno,
Sansón se enamoró perdidamente de esta chica. No escuchó el consejo de sus padres. Sus padres estaban teniendo argumentos para con él. Sin embargo, Sansón era de oídos sordos. Sansón, un joven terco, berrinchudo, caprichoso, y por el otro lado, un joven muy enamoradizo. Le gustaban mucho las chicas, ¿verdad? Y pues desgraciadamente le gustaban las chicas filisteas. Pero pues bueno, bien, ahora podemos ver el argumento que los padres, ¿verdad?, hablaban con su hijo Sansón, y lo primero que le dijeron fue: no te cases, hijo, vas a tener problemas. Número dos, o el segundo argumento que los padres le dieron a Sansón es: mira, hijo, nosotros somos el pueblo del pacto. Recuerden ustedes que la circuncisión era la señal del pacto. Por lo tanto, por eso en la versión 60, ¿verdad?, aparecen los filisteos como un pueblo incircunciso, ¿verdad? No tiene que ver con que los menospreciaban, sino que los padres de Sansón estaban definiendo la identidad de Sansón como pueblo de Dios, como el pueblo del pacto. Y entonces los padres le dicen: hijo, los filisteos no son del pacto, así es que ten mucho cuidado con esa mujer filistea. Pero bueno, entonces ellos también le dan otro argumento a Sansón y le dicen: ¿acaso no hay mujeres bellas entre nuestro pueblo? Ese es el argumento que los padres le dan a Sansón. Sin embargo, Sansón también tenía sus argumentos, y uno de ellos es: la muchacha me gusta, estoy enamorado y quiero casarme con ella. Bien, hasta aquí yo creo que podemos entender, ¿verdad?, el mensaje, ¿verdad? El primer error de Sansón fue enamorarse de esta mujer filistea. Pero miren, lo que dice en el versículo 4 es muy interesante, ya que a través de Sansón Dios iba a liberar al pueblo de Dios de la opresión de los filisteos. Si usted lee detenidamente, se va a dar cuenta que los filisteos estaban expandiéndose, estaban haciéndose un pueblo poderoso, y entonces aparece el plan de Dios en Sansón. Y vean lo que dice el versículo 4 de Jueces. Y dice: sus padres no sabían que era el Señor quien había dispuesto que todo esto fuera así. Es decir, los planes de Dios los acomodó a través de esta situación para impedir que los filisteos siguieran fortaleciéndose. Vea usted, hermano, en algunas ocasiones nuestras decisiones también Dios las guía para el bien de nosotros mismos, de nuestra iglesia, de nuestra comunidad. Así es que todo esto que estaba pasando con Sansón eran los planes de Dios. Bien, y para hablar un poquito de por qué Sansón no le tomó tanto interés al argumento de los padres, hablando de que no se casara con esta filistea, porque Sansón sabía bien que los filisteos no eran una nación maldita. Hay 7 naciones, ¿verdad?, que Dios maldijo y que tenían prohibido a los israelitas casarse con las mujeres de estos pueblos. Y estos pueblos eran los heteos, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Estas 7 naciones, ¿verdad?, estaban destinadas, o Dios las había alejado de su pueblo para que ellos no se casaran con las mujeres de estas naciones. ¿Okay? Por esa razón, Sansón no le dio tanta importancia. Él quería casarse con esta filistea, y sus padres de alguna manera decidieron hacerlo, ¿verdad?, como Sansón lo quería. Bien, esta chica, ¿verdad? Sansón acudía a esta provincia de Timnat, que estaba muy cerca de donde vivía Sansón. Esta chica, ¿verdad?, vivía en esta provincia de Timnat, allí en Judá, donde dominaban los filisteos. Sansón frecuentaba este lugar, y ahí es donde conoció a esta mujer y se enamoró perdidamente de ella. Bien, y viendo este error que Sansón cometió,
podemos ver lo que dice Jeremías, capítulo 15, versículo 19, en donde Dios le dice a su pueblo, hablando de la identidad que ellos deben de tener como hombres y mujeres que conocen al Dios poderoso. Y vean lo que dice, Dios le dice al pueblo de Dios en el tiempo de Jeremías. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Verdad? Sansón frecuentaba mucho Timnat y de alguna manera fue influenciado por los filisteos. Y veamos lo que sucedió, ¿no? Realmente es triste, ¿verdad? Las decisiones que tomó Sansón y al final, ¿verdad? No le ayudaron para poder ser un buen líder de Dios. Bien, ¿quién era esta chica de Timnat? Bien, número uno, su familia no conocía a Dios. Eran un pueblo, ¿verdad? Que no conocían al Dios Jehová de los ejércitos. Número dos, una familia muy conocida en la comunidad filistea. Si usted lee, ¿verdad?, los capítulos 14 y 15, se va a dar cuenta que la familia de esta mujer, que aunque no se menciona su nombre, ¿verdad?, era muy conocida en esa comunidad de Timnat. Esta mujer también era una muchacha amoldada a las costumbres sociales, culturales y religiosas de los filisteos. En el capítulo 14, versículo 16, vemos que era una mujer muy chantajista, una mujer astuta al corromper los principios de Sansón, ya que Sansón, ¿verdad? Dice la narrativa que Sansón hizo un banquete y los banquetes, ¿verdad? Generalmente había bebidas, entonces Sansón, desde su nacimiento, su madre le dijo que él no debía beber vino alcoholizado. Entonces, bueno, pues vemos a Sansón de alguna manera siendo sincretista, ¿verdad? Y olvidando los principios que había aprendido en su familia. Bien, al final vemos que esta mujer de Timnat influenció a Sansón de una manera negativa. Y al final, bueno, hubo una separación inevitable. Bien, y podemos nosotros tomar, ¿verdad?, una enseñanza para nuestra vida. Dios puede usar una experiencia negativa para bendecirnos. Repito, Dios puede usar una experiencia negativa para bendecirnos. La mala decisión de Sansón, bueno, a él le trajo consecuencias en su vida emocional, pero en lo que respecta al plan de Dios, él estaba cumpliendo, ¿verdad?, el propósito de Dios para ser un libertador y salvador del pueblo de Israel. Bien, continuemos. En la cultura de los filisteos había un proceso de matrimonio o del casorio filisteo. Y bien, veamos estas 4 etapas que nosotros vemos en la narrativa. La primera etapa era pedir a la novia. La segunda etapa tenía que ver con la fiesta. La duración de ella era de 7 días y el novio era quien organizaba la fiesta. Desde el primer día, el hombre tenía relaciones sexuales con la novia, ahora ya esposa. Tercera etapa, después de los 7 días, el novio podía vivir con la novia. Cuarta etapa, a los 4 meses, después se preparaba la mudanza. Estos 4 meses servían como periodo de prueba por si la mujer ya estaba embarazada y entonces sí, se trasladaban al lugar donde vivía el esposo. En este caso, en esta historia, vemos que el proceso no se concluyó porque Sansón se enojó tanto que ya no regresó a completar los 7 días, sino que dice el texto bíblico que se fue a la casa de su padre y se olvidó de la esposa, y vemos la triste historia, ¿verdad?, que continuó, ¿verdad?, donde el padre de la novia se la dio a un amigo de Sansón. Bueno, ¿qué pasó en la boda? Número 1, llevaron a 30 filisteos para que vigilaran y fueran testigos de la boda.
Bueno, los filisteos temían a Sansón, ¿verdad? Le conocían muy bien. Y cuando él anuncia su boda, cuando él prepara la fiesta, los filisteos fueron, ¿verdad? Y llevaron a 30 hombres para que estuvieran ahí atentos a ver qué hacía Sansón. Bueno, y número 2, Sansón perdió el piso y comenzó a beber. Ya en ese banquete, Sansón, ¿verdad? Se emocionó, bebió y ya tomado, entonces comenzó, ¿verdad? Y a alegrarse, y según la tradición de esa cultura, eran muy comunes los acertijos para poder divertirse en la fiesta. Y entonces Sansón lanza un acertijo, una adivinanza, dice algunas traducciones, y les dice, ¿verdad? Que si ellos... Le dice que si ellos responden a esta adivinanza, a este acertijo, él les va a recompensar llevándoles trajes de fiesta a cada uno de ellos. Y si ellos no le contestan con la respuesta correcta, pues entonces cada uno de los 30 le iba a llevar unos trajes de fiesta a Sansón. Entonces, bien, y el acertijo es este: del que comía salió comida, y del que era fuerte salió dulzura. Ese fue el acertijo. Y los 30 que estaban ahí como testigos, pasó el primer día, el segundo día, el tercer día, y no daban con la respuesta al acertijo. Entonces, al cuarto día, dice la narrativa que los 30 amigos de Sansón fueron a amenazar a la esposa para que ella, ¿verdad?, convenciera a Sansón y revelara la respuesta a este acertijo. Bien, dice el texto bíblico que 7 días la mujer lloró para que Sansón revelara la respuesta al acertijo. Y al final, ¿verdad? Al final vemos que Sansón es débil, ¿verdad? Porque esta mujer lloró y lloró y lloró, y Sansón le dio la respuesta a ella. Inmediatamente ella se lo dijo a los 30, y ellos respondieron a Sansón de esta manera: nada hay más dulce que la miel, y nada hay más fuerte que el león. Sansón se enoja y contesta con otro acertijo, ¿verdad? Dándoles a entender de qué manera ellos habían presionado a la esposa de Sansón para que les diera la respuesta. Y el acertijo es este: solo porque araron con mi ternera pudieron dar con la respuesta. Después de esto, el Espíritu de Dios tomó a Sansón y lo llevó a Ascalón. Ascalón es una de las 5 ciudades filisteas más importantes. Y allí encontró a 30 hombres y acabó con ellos, los desnudó y les quitó, ¿verdad?, sus trajes, y los llevó para cumplir con su promesa con los 30 hombres filisteos que estaban en Timná. Bien, y el padre de la esposa de Sansón dio a la esposa de Sansón a uno de sus amigos. Qué triste historia, hermanos, lo que le pasó a Sansón, ¿verdad? Por no considerar, ¿verdad?, todas las indicaciones o los consejos que sus padres le dieron. Pero por otro lado, vemos cómo Dios de alguna u otra manera está cumpliendo, ¿verdad?, con su promesa de salvarlos. Si usted se da cuenta, ya los filisteos, ¿verdad?, estaban presionando, querían matar a Sansón, pero Sansón destruía y avanzaba, y los filisteos temían a Sansón. Bien, y no solamente fue el único error de Sansón, también Sansón cometió otros errores. Por ejemplo, menospreció las leyes de Dios. En el Levítico encontramos algunos pasajes, ¿verdad?, donde nos hablan de que un judío no debía acercarse a un animal muerto. En el caso de Sansón, no solamente tocó, sino también comió la miel, ¿verdad?, que había en el león. Dice el libro de Levítico: y si algún animal que tuviereis para comer muriere,
El que tocare su cadáver será inmundo hasta la noche. Y el que comiere del cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que sacare el cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Vea usted, Sansón menospreció las leyes de Dios. Bien, ese es otro error que Sansón cometió. Por otro lado, también cometió el error, ¿verdad? Si ya se había casado con esta mujer, pues lo ideal, ¿verdad? Ya que él estaba enamorado de ella, lo ideal era que regresara, pero él ya no regresó a la fiesta de bodas. Por lo tanto, Sansón fracasó en su matrimonio. Su esposa fue dada a otro, el padre de la esposa, ¿verdad? Lo hizo enojar tanto cuando le ofreció a su hermana menor. Esto desembocó en ira y amenazó a los filisteos. Estaba tan enojado que fue al valle, ¿verdad?, de Timná y tomó 300 chacales o 300 zorras, les amarró la cola y puso antorchas entre sus ramos y quemó todos los sembradíos de los filisteos. La venganza de los filisteos, viendo todo esto, ¿verdad?, lo que había hecho Sansón, quemaron a su mujer y a su padre. Todo esto resulta en venganza tras venganza. Vea usted, hermano, la venganza no es buena, no es bueno, ¿verdad? La venganza es del Señor. Dejemos que el Señor, ¿verdad?, trabaje, ¿verdad?, en las situaciones que nosotros veamos injustas, que Dios sea el que intervenga. Pero aquí Sansón, ¿verdad?, se enojaba y se vengaba, y los filisteos se vengaban, pero Dios estaba cumpliendo sus propósitos y Sansón estaba acabando con los filisteos. Bien, un último error que a mí no me toca, ¿verdad?, comentarlo, ya en su momento alguien lo va a comentar, pero otro error importante que podemos mencionar: Sansón tenía, ¿verdad?, una señal, era un nazareo, era un hombre escogido por Dios. Dios, el ángel, le dijo a sus padres que no deberían pasar navaja sobre su cabeza, y Sansón menospreció los mandamientos de Dios y al final él reveló el secreto, y usted sabe, ¿verdad?, el final, lo que le pasó a Sansón cuando él reveló este gran secreto. Bien, una gran victoria, Dios cumpliendo sus propósitos en su pueblo y en el liderazgo de Sansón. Dice el texto bíblico que los filisteos se extendían, y Sansón es el personaje que los detiene, es el personaje que va a Dios a usar para poder salvar al pueblo de Dios y disminuir la cantidad de filisteos en este tiempo, para que ellos no pudieran seguir creciendo y el pueblo de Israel siguiera siendo oprimido. Bien, Dios levanta a Sansón en este tiempo para ser un héroe nacional. Ok, los filisteos se extendían y Sansón es el héroe nacional que los detendrá. Y por razón, ¿verdad?, de que Sansón había quemado, ¿verdad?, toda la cosecha de los filisteos fueron a buscar a Sansón a Judá. Y el texto bíblico nos dice que los de Judá tuvieron gran temor por los filisteos y fueron a buscar a Sansón. Ellos sabían dónde estaba y lo fueron a buscar. Sansón tuvo temor, ¿verdad?, porque fueron a buscar los 13,000 hombres de Judá. Y convino con ellos para que lo llevaran, ¿verdad?, atado con los filisteos. Y los filisteos se alegraron tanto por la captura de Sansón, porque pues ya lo tenían preso, ya lo tenían capturado y ellos lo iban a matar. Pero entonces dice el texto bíblico que el Espíritu de Dios tomó a Sansón y con una quijada de un asno fresca, allí en Leí, que significa quijada, allí en ese lugar Dios usó la vida de Sansón para poder herir y matar a más de 1,000 filisteos. Vemos cómo Dios, hermano, tiene el control, ¿verdad?, de sus hijos, tiene el control de su pueblo. Y en esta historia vemos cómo Dios cumple su promesa con el pueblo de Israel. Y después de la batalla, después de haber matado
¿verdad? Después de haber destruido, de haber acabado con 1000 filisteos por lo menos, Sansón estaba muy cansado. Y dice el texto bíblico que Sansón llamó al Señor. Sansón habló con Dios. Sansón clamó a Dios porque sabía, ¿verdad?, que si Dios no intervenía, moriría de sed. Y entonces Sansón le dice a Dios: ¿por qué he llegado hasta aquí? Me has dado la fuerza, el poder, la valentía para poder hacer esta gran proeza y voy a morir aquí en el desierto de sed. Y entonces Dios escucha a Sansón, porque Dios siempre escucha a quienes le invocan, a quienes claman a Él. Dios está presto para actuar cuando clamamos a Él. La Biblia dice: clama a mí y yo te responderé. Sansón tenía un conocimiento claro de quién era Dios. Entonces, Dios responde a Sansón y abre, ¿verdad? Ahí en Leí abre unas rocas, unas piedras, y de ahí Dios hace un manantial y Sansón, bebió y se fortaleció. Y el texto bíblico culmina diciendo que Sansón fue caudillo y juez de Israel por 20 años. Aproximadamente en el año 1069, 1049 antes de Cristo. Esta historia, hermano, nos impresiona, ¿verdad? Nos hace reflexionar sobre qué es lo que podemos aconsejar a nuestros jóvenes basados en esta historia de Sansón. Nuestros jóvenes solteros necesitan mentoría, necesitan guianza, necesitan consejos que les pueden ayudar, ¿verdad?, para que ellos puedan ser felices, porque ese es el deseo de Dios. Y si en algún momento dado Dios permite, ¿verdad?, como el caso de Sansón, ¿verdad?, que al final tú te llegues a casar con una persona que no sea cristiana, bueno, Dios tiene sus planes, Dios tiene sus propósitos, y sin duda alguna que Él los va a cumplir si nosotros amamos a Dios. Bien, vamos a terminar con algunos consejos a los jóvenes solteros. Y el primero de ellos es que el propósito del matrimonio de Sansón tenía propósitos bien definidos. ¿Okay? Que los jóvenes entiendan eso. El propósito del matrimonio de Sansón tenía propósitos bien definidos y Dios los cumplió. Primer consejo para nuestros jóvenes: busca una mujer o un hombre que ame a Dios. Si ama a Dios, te amará a ti. Si sirve a Dios, te amará a ti. Segundo, busca una mujer o un hombre con sueños afines, ¿verdad? Que tengan sueños en Dios, en el ministerio, en lo secular, que sea algo afín, que puedan construir juntos un hogar, una familia. Eso es muy importante. Y número 3, busca a un hombre o a una mujer que complementen tus dones y tus talentos. El matrimonio es para hacer equipo. Busca a una mujer, busca a un hombre que se complementen contigo, que desarrollen tus dones y que desarrollen tus talentos. Bien, también podemos encontrar, ¿verdad? Podemos sacar algunos consejos también para los padres de esta historia. Uno de ellos podemos tomarlo como un consejo para la iglesia en general. Seamos padres mentores de nuestros hijos desde que nacen. Dios nos ha dado este regalo tan hermoso y nos invita a que nosotros, papá y mamá, seamos mentores, estemos con nuestros hijos en cada etapa de su vida, que no los dejemos solos. Es importante que tomemos el ejemplo de Manoa y su esposa, ¿verdad?, que guiaron a Sansón en cada etapa de su vida. Nuestros hijos llegarán a tomar sus propias decisiones, pero que como padres no los dejemos solos. Bien, en segundo lugar, seamos padres que conectan comunicación con sus hijos
e hijas. Es importante, papás, que se comuniquen con sus hijos y con sus hijas. Recuerden la narración del capítulo 14 y 15. En varias ocasiones vemos cómo, y los padres no sabían, y Sansón no les comentó. Ellos descuidaron la comunicación con Sansón. Nosotros no descuidemos la comunicación con nuestros hijos y con nuestras hijas. Acerquémonos a ellos, estemos con ellos. No, muy bien. Número 3, seamos padres que instruyen con el ejemplo a sus hijos. Sansón no puede argumentar que sus padres no fueron buenos padres. En realidad, los padres hicieron bien su trabajo. Sansón fue el que tomó una mala decisión y comió, ¿verdad?, del propio fruto de su decisión. Así es que, bueno, no podemos hacer nada, ¿verdad? Pero sí, por Sansón no podemos hacer nada, pero sí podemos hacer algo por nuestros hijos, papás y mamás. Número 4, no te dejes manipular por tus hijos y por tus hijas cuando quieren hacer lo malo. No te dejes manipular. Sé fuerte en tus convicciones. Sé fuerte, sé firme en enseñarles con el ejemplo lo que tú quieres que ellos desarrollen como cristianos, ¿verdad? Como seres humanos, en su trabajo, en sus relaciones, etcétera. No te dejes manipular cuando ellos, ¿verdad?, te chantajean para hacer lo malo. Número 5, apoyemos a nuestros hijos cuando estén en el liderazgo. Apoyémosles, ¿verdad? No los abandonemos. Si nuestros hijos son líderes en la iglesia, ¿verdad?, en alguna otra área, apoyémosles, estemos con ellos, no nos dejemos solos. Los padres somos los encargados de formar el carácter en nuestros hijos y nuestras hijas. No dejemos solos a nuestros hijos. Acompañémosles en cada proceso de la vida. Por último, consejos generales que podemos tomar de esta historia. Número 1, Dios desea que seamos padres, que le creamos a Dios la promesa de que nuestros hijos e hijas serán del Señor. Creámosle a Dios. Dios desea que nuestros hijos y nuestras hijas sean salvos. Nuestros hijos y nuestras hijas son del Señor. Hagamos nuestro trabajo y pronto veremos la promesa de Dios cumplida en nuestra familia. Bien, número 2, Dios siempre está con su pueblo. En medio de la dificultad, en medio de la opresión, cuando el enemigo parece que va creciendo y tenemos temor, Dios siempre viene a salvarnos. Estemos confiados en que Él está con nosotros. Número 3, el Espíritu Santo nos da fuerza en nuestra debilidad. Siempre estemos buscando la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida y entonces de esa manera seremos fuertes y seremos más que vencedores. Número 4, Dios desea las familias de la iglesia, que cada familia trascienda en su fe, ¿verdad? Si tú eres un abuelo, si tú eres un bisabuelo, si tú eres papá, si tú eres un hijo, que nuestras generaciones trasciendan en su fe, que el nombre de Dios siga presente en cada generación. Bien, consejo número 5, no te confíes, no te confíes en tus dones, en lo que tú sabes hacer, en que ya tienes muchos años de ser cristiano. No te confíes, busca a Dios, fortalécete en Dios. Y número 6, Dios sigue haciendo milagros. Y déjame decirte que en este tiempo, en esta generación, Dios lo hará otra vez, porque Dios ama a su pueblo, Dios ama a sus hijos. Bien. Y para que puedas reflexionar en esta lección, yo quiero dejarte 3 preguntas. Número 1, y respóndela, ¿verdad?, de acuerdo a lo que tú has aprendido en esta clase. ¿Qué es lo que un padre, una madre deben hacer
para que sus hijos amen a Dios y busquen casarse con alguien que ame a Dios verdaderamente? Número 2. ¿Cómo se llama el lugar donde Sansón se casa con una filistea? Número 3. ¿Cuál sería la fortaleza en tus debilidades? Bien, ahí les dejo estas preguntas, ¿verdad? Para que las resuelvan y Dios sea el que bendiga, ¿verdad? Esta clase, esta historia, ¿verdad? Que nos conmueve, pero que también nos anima, porque Dios siempre está al pendiente de su pueblo. Así es que, hermanos, Dios les bendiga rica y abundantemente. Nos vemos en la próxima.